No resistas al Espíritu Santo. Es el título para el día de hoy. Y como es un tema bastante extenso, lo vamos a hacer en dos partes. Hoy estaremos tratando la primera parte, ¿verdad? A fin de que podamos desarrollarlo con amplitud debido a la importancia. Este capítulo 7 es el último, si se quiere, de esta primera sección del libro de los Hechos. Y aquí en el capítulo 7 vamos a ver que Israel tiene su última oportunidad de recibir a Jesucristo como su rey y así poder recibir también el reino que les estaban prometiendo. Por esto, el siguiente capítulo va a señalar la transición, comienza una transición. Ya hemos dicho que el libro de los Hechos es un libro de transición y hay que entenderlo como tal. Israel rechaza a Jesús y ¿qué sucede? Y Dios se queda contento. No, Dios rechaza a Israel también. Porque algunos tienen la idea de que pueden hacer cualquier cosa y Dios, es como es mi hijo, la voy a pasar, que Dios es un pasalón. No, tenga cuidado con eso. Cuando Israel rechaza a Cristo como el Mesías, Dios rechaza a Israel por un tiempo mientras levanta la iglesia entre los gentiles. Así que hoy vamos a empezar nuestro estudio aquí en Hechos 7 porque ya vamos viendo que es bastante extenso y puesto que es un capítulo muy vital, muy importante, quisiera que prestemos mucha atención porque va a ser importante para poder comprender todo lo demás que viene en el libro de los Hechos. Así que esto de alguna manera vamos a pasar un poquito de tiempo poniéndolo en el verdadero contexto. Luego vamos a ver cómo Israel, tanto en el pasado como aquí en Hechos 7, siempre, de alguna manera, ha estado resistiendo al Espíritu. Y a manera de entrar en contexto rápidamente, si quisiéramos ver, hay dos versículos que nos van a ayudar, el versículo 1 y el versículo 51. En el versículo 1 de Hechos 7, fíjese lo que dice. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Cuando hace una pregunta, se supone que se refiere a algo que ha ocurrido, que ha pasado, y eso ya lo hemos visto. Ahí en Hechos 6, que es el capítulo anterior, del versículo 11 al 15, hay que recordar un poquito qué estaba pasando para poner en contexto. Ahí estaba Esteban, y Esteban sabe muy bien dónde él se encuentra frente a ese famoso concilio de los líderes religiosos de la nación de Israel. Y él sabe que este mismo concilio delante del cual él está es el que condenó a Jesús, es el que lo torturó, es el que le sacrificó prácticamente, lo llevó a la crucifixión. Él sabe además que este mismo concilio que está frente a frente con él era el concilio que quería matar a Pedro y a Juan ahí en Hechos 5, que ya lo hemos visto, pero que solamente se conformó con azotarlos, pero tenía la intención de matarlos. Sin embargo, también hemos visto ahí en el versículo 15 que Esteban no estaba preocupado. Es decir, a un hombre de Dios, a un hombre que está lleno del Espíritu Santo, lo que el hombre puede hacer le tiene sin cuidado. Porque el hombre puede hacer muchas cosas, quiere hacer cosas, pero a un hijo de Dios no es que no le va a suceder, le va a suceder, pero le tiene sin cuidado porque aspira a cosas mejores, porque sus miras no están como lo miran acá en la tierra, sino como lo está mirando su Padre Celestial que está en los cielos. ¿Sí entendemos eso? Cristo dijo que la persecución iba a venir, pero sin embargo dice que Él cuidaría bien a sus siervos en este tipo de dificultades. Por ejemplo, ahí en Lucas 12:11 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, pues está hablando de los líderes, cuando los lleven, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque ¿quién? El Espíritu Santo. Como que se durmieron, todavía es temprano para dormir, hermanos.
El Espíritu Santo dice, os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Por eso es importante tener, ¿qué cosa? Estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, ya lo hemos visto ya. Hay evidencia, la Biblia deja constancia que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no tiene temor de qué cosa te vayan a decir, no tienes temor de que de repente te ponen, lo que te vayan a poner no interesa. Y esto es exactamente lo que vamos a ver que sucede acá en Hechos capítulo 7. Pero ya leímos el versículo 1, pero les decía que el 51 nos va a ayudar más. De ahí Hechos 7 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid. ¿Cuándo? Siempre. ¿Se da cuenta? No es, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, de esto se trata el capítulo 7, de esa resistencia que el hombre hace al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha estado convenciendo de pecado y que necesitas arrepentirte, pero no has querido? ¿Por qué? Lo estás resistiendo. Lo estás resistiendo. ¿Cuántas veces el mensaje te llegó y dice, esto fue para mí, pero no quieres cambiar, pero no quieres tomar decisiones firmes? Lo estás resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo a través de su palabra te ha dicho, en tu casa tienes que mejorar, tienes que cambiar la forma como te comportas con la esposa, con el esposo? Y al no querer hacerlo, la estás resistiendo al Espíritu Santo. Y así podríamos decir, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? Y cuando no quieres hacerle caso, cuando no quieres someterte a su palabra, lo que estás haciendo es resistirle al Espíritu Santo. Y me hace recordar las palabras que dijo Jesús cuando descendía a Jerusalén por última vez. Y que miró a Jerusalén, ahí abajo. Y con esas tiernas palabras de un padre amante, le dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte como la gallina a sus polluelos, mas tú no quisiste. Y me imagino que esas palabras podríamos parafrasearlas y traerlas a nuestro contexto. ¿Cuántas veces te dije que te desvistas de esa vieja levadura, pero tú no has querido? ¿Cuántas veces te dije que dejes de seguir practicando esas viejas costumbres, mas tú no has querido? ¿Cuántas veces te dije que deseches esos pensamientos, pero cada vez que llegan le comienzas a dar vuelo de tal manera que vengan y que fluyan, y sigues resistiendo al Espíritu Santo? Y a los solteros tal vez le diga, ¿cuántas veces te dije que no te fijes en las cosas, en las personas del mundo, ni en hombres ni en mujeres del mundo, mas tú no quisiste? ¿Cuántas veces te dije que no escucharas vanas palabrerías, pero tú no quisiste? Vamos, la burra al trigo, dicen ahí en mi país, y a seguirla. Y así podríamos decir tantas cosas. Y eso se llama resistir al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces te dije que te deshicieras de esas amistades porque son una mala influencia para tu vida espiritual, pero tú no quisiste? Eso se llama resistir al Espíritu Santo. Así que este capítulo 7 es donde vamos a ver todo eso. Es bastante extenso, de hecho. Tiene 60 versículos. Pero de los 60 versículos que tiene, 50 versículos, hermanos, tratan sobre una lección de la historia de Israel, desde el comienzo ahí con Abraham hasta los días de gloria bajo Salomón. Y vamos a analizar todo eso. Los últimos 10 versículos
de este capítulo tienen que ver con la aplicación práctica de la historia, de todo lo que se ha narrado, cómo es que se aplica. Y vamos a obtener mucho aprendizaje. Hermanos, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, pero jamás tengamos que ser nosotros así. El pueblo de Israel era numeroso y muchas veces aquí se dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso pues traen de hace tiempo, hace años, ¿no? El filósofo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Eso se llama democracia. Por eso que se eligen a las autoridades de esa manera. Pero a Dios le interesa un cacahuate la democracia. A Él lo que quiere es la teocracia. ¿Por qué? Porque Él no necesita elegir a nadie. Él es único y soberano Dios. Y Él desea que todos nosotros nos sometamos a Él. Él no está interesado en la política. Hermanos, cuando Dios saca a todo el pueblo judío, 5 millones de personas, a la cabeza estaba Moisés, y todo el pueblo, todos decían, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Mejor regresémonos a Egipto. Mejor regresémonos al mundo, diríamos en estos tiempos. Regresémonos a Egipto. Acá nos morimos de hambre, acá nos morimos de sed, acá quejándose. Muchos tienen expectativas de que cuando la mayoría dice algo, tiene la razón. No es verdad y no es cierto. Y lo acabamos de ver o lo vamos a ver. Moisés no se dejó llevar por la gran mayoría. Muchas veces el hombre tiene esa falsa percepción de seguridad en que si la mayoría lo dice es porque está bien. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Porque la mayoría, vamos a decir, votó por el presidente que hay ahora. Yo pregunto, ¿estamos mejor? ¿No? ¿Tuvo razón la mayoría que votó por el presidente? ¿Se dan cuenta? O sea, la mayoría no siempre tiene la razón. Yo sé que algunos que son del partido de él, pues, ay, pastor, cállese, pero vamos a decir las cosas como son. Hermanos, jamás, escúcheme, jamás crea que una congregación grande, entiende esto, que una congregación grande y esos resultados visibles a los ojos humanos son indicaciones de la bendición de Dios. ¿Sabe qué? Puede ser todo lo opuesto. Escuche bien, puede ser todo lo opuesto. Lucas 6:22, fíjese lo que dice. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. No dice en ninguna parte, escucha, fíjense, en ninguna parte usted lee en la Biblia que dice, bienaventurado cuando tu iglesia tiene 5,000 personas. Bienaventurado cuando tienes el mejor local de toda la ciudad. Bienaventurado cuando tienes un programa de televisión. Bienaventurado eres cuando escribes tantos libros. Bienaventurado cuando tienes tantos seguidores. Pero dice, bienaventurado cuando sean aborrecidos por los hombres. Y cuando se aparten de sí, cuando os vituperen, cuando se burlen de ustedes, cuando lo desechen, cuando te hagan a un lado, no eres de los nuestros. Ahí eres bienaventurado. Ahí en el 6:26 de Lucas dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué?
Pues sí, es lo que dice la Biblia. Ay de vosotros, ese ay, dolor, tristeza, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Por eso que cuando alguien levanta un falso de mí y dice tanta barbaridad y media, yo me siento bienaventurado. ¿Por qué cree que eso a mí no me aflige? ¿Por qué cree que cuando yo escucho que critican y que dicen tanta tontería, diciendo que son ministros, yo me sonrío? ¿Por qué? Porque soy bienaventurado por la causa del Señor. Porque lo más importante no es lo que los hombres digan, sino lo que Dios diga de uno. Porque cuando todo el mundo habla bien, dice, así hacían vuestros padres con los falsos profetas. ¿Ah? ¿Qué lección? Sabemos que estamos en la bendición de Dios cuando estamos en la voluntad de Dios. Escuche eso. Sabemos que tenemos la bendición de parte de Dios cuando estamos viviendo en su voluntad. No cuando todo nos va bien, porque algunos se sienten bendecidos cuando todo les va bien. Se sienten bendecidos, pero muchas veces no es la bendición de Dios. En ese caso, pues hay gente del mundo que está más bendecido que nosotros en esos términos. Tiene mejor salud que nosotros, tiene mejor seguro, tiene mejores prestaciones, tiene mejores coches que el que tenemos, tiene, pues ¿qué les digo? Pero la bendición de Dios, la mayor bendición que cualquier ser humano pueda tener, una bendición de parte de Dios, es vivir bajo su voluntad. ¿Alguien dice amén? Eso es una bendición. Por eso que cuando tú vas a caminar, cuando tú te vas para un lado, debes estar dentro de la voluntad de Dios. De lo contrario, no será una bendición. Amados hermanos, tenemos que obedecer a la Biblia a pesar de los resultados, a pesar de las cosas que veamos, y es la única manera de poder estar seguros de la bendición de Dios, aun si nuestra congregación nos quiere apedrear. Estoy poniendo un caso, ¿verdad? Pero para que vean, como en Hechos 7 que vamos a ver. Y el versículo 51 que hemos leído hace un momento, entonces nos da la clave para entender el contenido de este capítulo que vamos a estar desarrollando. A veces es difícil saber qué hacer con un capítulo tan largo y tan repleto de información como este capítulo. Pero este capítulo, hermanos, se divide en dos, según lo que Esteban dice allá en el versículo 51. Porque ahí en el 51 da las razones por lo que hace todo el argumento que está mostrando. Ahí está en el 51, está la respuesta. Por eso que es importante. Aquí es donde Esteban llega ¿a qué? A la aplicación práctica y nos dice claramente por qué habló tanto de la historia de Israel. Los primeros 50 versículos se tratan de cómo vuestros padres, porque de eso habla. Y los últimos 10 versículos tienen que ver con al así también vosotros, el presente. Es decir, los primeros 50 versículos tienen que ver con todas las generaciones anteriores, pero los 10 últimos tienen que ver con lo mismo que está pasando con los que están viviendo en esos tiempos, los que están en los tiempos de Esteban. Recuerda el contexto, Hechos 6, que ya lo hemos mencionado, lo hemos visto la semana anterior. Y la promesa de Lucas, ahí en 12:11, que también la acabamos de leer hace un momento, cuando os trajesen a las sinagogas. Entonces Esteban era consciente de esa palabra. Esteban sabe que el concilio tiene de alguna manera una predisposición en cuanto al mensaje de Jesús. O sea, si me hablas de Jesús, ya viene predispuesto ¿a qué? A juzgar. Viene predispuesto a matarlo. Viene predispuesto a meterlo en la cárcel. O sea, ya hay predisposición. Se parecen a los periodistas que hay últimamente, ¿no? Que hacen según encuestas a todos los candidatos, pero llevan con predisposición. Igualito eran esos. Llevan predispuestos. Ahora, Esteban, como lo hemos visto, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces,
Él no está hablando porque tiene capacidad de hablar. Él está hablando porque está lleno del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien le está dando el mensaje, pero también la sabiduría que necesita para poder transmitirlo a los líderes de Israel. Es decir, no son palabras humanas meramente, sino que son palabras. Es la historia que lo sabían, pero es la historia, pero Dios fue el que les da dirección de cómo tiene que abordar ese tema. Todo está llegando a su colmo. Ya era la gota que va a derramar el vaso prácticamente. Esto que vamos a ver a continuación. Dios, por medio de Esteban, está dando al pueblo de Israel la última oportunidad. La última oportunidad en ese tiempo. Porque va a venir la otra, la final, ya lo hemos visto. No, le está dando esa oportunidad de recibir el reino, de recibir a Jesús como el verdadero Mesías, como el Rey. Si los líderes hubieran recibido a Jesús como el Mesías, entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera venido el reino. Porque eso es lo que estaba profetizado. Y si no, Dios iba a aplazar después de la época de la iglesia. Ellos no lo sabían, pero ya Dios, ya lo hemos visto en la palabra, que es lo que Dios ya tenía preparado. Así que este mensaje de Esteban tiene un diseño divino, un diseño perfecto, un diseño inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Piense la situación y se dará cuenta por qué Esteban habla primero por estos 50 versículos acerca de la historia de Israel antes de llegar al tema de su predicación en el versículo 51. Fíjense la sabiduría. Él, con mucha sabiduría, ya les dije que viene del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él empieza el razonamiento para que cuando llegue a su tema, el versículo 51, no haya ninguna excusa de parte de todos los líderes que estaban ahí presentes. Por eso hace toda la exposición, como que los va llevando poco a poco, hasta que los tiene atrapados. Y ninguno de ellos puede decir, es que yo no supe, a mí nadie me dijo, ¿verdad? O sea, no va a haber excusa, porque ellos al terminar habrán oído todo lo que tenían que escuchar para saber que necesitan saber acerca de Jesús y del reino. Así que Esteban no es un cobarde, si se da cuenta, tratando de explicarse y de buscar una salida al problema. No. Más bien sabe que él ya de alguna manera ya sabe qué cosas van a hacer con él. Por lo tanto, él lo que hace, si se quiere, lo que está haciendo, los va a confrontar al final. Es decir, ¿qué está haciendo? Como que le está poniendo más leña al fuego. Esteban no va con mieditos ni nada, no. Entonces él desarrolla su argumento, comienza a desarrollar todo el argumento para que al final ¡pac!, apriete el gatillo y dispara esa aplicación del versículo 51, que lo vamos a ver luego. Así que todo eso todavía pues nos deja un pasaje de 50 versículos, los cuales vamos a analizar y vamos a tener que ver el contexto bien. Ya vemos que del versículo 1 al 50, vamos a ver, pues va a entrar al contexto antes de entrar al 51, para que nos va a dar una explicación bastante clara y nosotros podamos comprender por qué Esteban tuvo que decir todo esto. Ya sabemos que toda la historia de estos versículos va a servir de respaldo para poder señalar que los líderes del concilio eran culpables. O sea, los líderes no se van a poder evadir, no se van a poder barrer. O sea, lo que vemos en la historia aquí es lo que vemos también en los líderes del concilio. Hay 4 cosas que vamos a ver: envidia, rechazo, idolatría y altivez. Se lo repito: envidia, rechazo, idolatría y altivez. Por esto hay 4 divisiones naturales en este primer pasaje. En la historia de los patriarcas vamos a ver la envidia, del 1 al 16, ahí en Hechos. Luego vamos a ver el rechazo, del 17 al 29, especialmente el 27, habla del rechazo. Luego del 30 al 43, vamos a ver sobre la idolatría, y en la historia de Moisés e Israel, ahí en el desierto.
Y vamos a ver este caso. Y del 44 al 50, en la historia de David y Salomón, vamos a ver la altivez, el orgullo y la soberbia del hombre. Así que vamos a ver los primeros dos el día de hoy, la envidia y el rechazo. Y aquí vamos a ir aprendiendo de la historia. Rechazado primero y recibido después. Vamos a ver los patriarcas y esa envidia para con José. Y en José y luego con Moisés también vamos a ver las dos venidas del Mesías a Israel. Todo esto está relacionado, hermanos. Todo es muy importante. José, Moisés y Cristo fueron rechazados por Israel. Sí, sabemos eso, ¿verdad? Los tres. La primera vez que se manifestaron como líderes. Pero los tres, o en su caso de Cristo, será recibido por segunda vez, porque todavía no es recibido. Esteban obviamente sabe esto, pero no solamente él, los líderes también. ¿Por qué los líderes conocen todo esto? Porque ellos conocen las escrituras. O sea, no le está contando algo desconocido, con las mismas escrituras. ¿Cómo es que Jesús siempre confrontaba? ¿No era con las palabras? Pues la palabra, no son nuestras palabras, es la palabra de Dios. Así que vamos al versículo 2, ¿ok? Donde la historia de Israel vemos que empieza con Abraham y los patriarcas. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Fíjense algo importante. Dios llamó afuera a Abraham y le dio varias promesas y un pacto en cuanto a su descendencia física y en cuanto a la tierra que iba a ocupar allá en Medio Oriente. No es Abraham el que hace pacto con Dios, es Dios quien hace pacto con Abraham. Es decir, muchas veces dicen: ven y haz pacto con Dios. Pues un pacto es para que se cumpla al 100%. Y si hay alguien que siempre cumplirá el pacto, ese es Dios. Y a lo largo de toda la Biblia siempre vemos que Dios es el que toma la iniciativa para hacer pactos. Tenemos el pacto adámico, el pacto noénico, el pacto abrámico, el pacto davídico, en fin, todos los pactos siempre fueron a iniciativa de Dios, no a iniciativa del hombre. Por eso cuando algunos dicen: ven y pacta con Dios, te están echando piñas. ¿Se dan cuenta? El hombre nunca puede hacer. Pero si lo quiebra, pues ya no es un pacto. Los pactos no son para quebrantarse. Así que de este comienzo que acabamos de ver, salieron los patriarcas, es decir, los 12 hijos de Israel. Y hasta aquí Esteban tiene a los de la congregación, a los líderes de Israel, diciendo tal vez: amén, Esteban, estamos contigo, amén. ¿Verdad que sí? O sea, lo que están narrando. A ver, digan amén. Como que así nos dijeron. Yo creo que fue con más énfasis, ¿no? Entonces, la historia de Israel desde el comienzo, pues, ha sido una de rechazo del plan de Dios. Mire ahí en el versículo 9. Los patriarcas, movidos ¿por qué? Por envidia. ¿Por qué? Mire usted, por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
Esteban habla de la envidia de Israel, envidia que resultó en el rechazo de José. Fíjense, ¿sí captamos la idea? Ok, sigan atentos a esto. La aplicación a la situación de los líderes del concilio es obvia. ¿Por qué? Ahí en Mateo 27, 18, para recordar un poquito lo que hicieron con el Señor. Dice. Mateo 27, 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué fue? Por envidia. O sea, los patriarcas vendieron a José por 20 piezas de plata. ¿Debido a qué? A su envidia. Los líderes de Israel vendieron a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Debido a qué? A la envidia. ¿Ya lo van relacionando? ¿Sí o no? ¿Ya? Sigamos en Hechos. Vamos, versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Es decir, cuando los hijos de Israel tuvieron su primer encuentro con José en Egipto, no lo reconocieron. Aquí tenemos un cuadro perfecto de los líderes de Israel, aquí en Hechos 7. Ya vendieron a Jesús, pero después de un tiempo de mucha tribulación, como José ahí en la cárcel, ¿recuerdan ustedes que tuvo que pasar estas vicisitudes? Cristo también sufrió en la cruz. Los líderes tienen que enfrentarse con la realidad de que ellos vendieron al que es gobernador y salvador del mundo. La primera vez, los hermanos de José no lo reconocieron y estaban con él. Así como los patriarcas y Génesis no lo reconocen. Es lo que pasó. Cuando Jesús vino, ¿lo reconocieron o no? No. Ahí va la relación. Versículo 13, sigamos ahí. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. En el segundo encuentro es que reconocen recién a José. ¿Por quién era? Su hermano, pero no solamente su hermano, también era gobernador, pero también era su salvador. ¿Por qué? Porque él les iba a proveer del alimento. Igual pasará con Jesús. La primera vez no lo reconocieron, pero la segunda vez lo van a reconocer como el gobernante, como el rey de reyes, el señor de señores, el que provee el pan de vida para toda la humanidad. Ahí va la relación. Y este es el mensaje que está transmitiendo Esteban. Él quiere que los líderes vean este paralelo que estamos viendo usted y yo en esta hora. Que vean la profecía de Jesús ahí en el cuadro de José. Como José, Jesús fue vendido y entregado a sufrir en manos de gentiles. Pero también como José, Jesús ya fue rescatado, sacado de la cárcel, sacado de la tumba, en este caso a Jesús, y es levantado a ese trono que está a la diestra de Dios Padre, mediante la resurrección y la ascensión. Así que ya es tiempo de recibirlo. Esteban sabe que el próximo paso es que Israel tiene que recibir a Jesús como Salvador y como el gobernador del mundo. Recuerde que hasta Pablo, nadie sabe nada de la época de la iglesia. Por eso que Esteban no sabía, por eso él estaba instando para que ellos pudieran entender esto, que pudieran reconocer a Jesús. Esteban cree, y con razón, que ya es tiempo para que los líderes judíos en ese entonces vean en Jesús quién es exactamente él, como lo hicieron los patriarcas con José. Y está haciendo ese paralelo, pero las raíces de envidia
están muy profundas en los corazones de cada hombre que era integrante de ese concilio. Y esa envidia es lo que a veces nos hace reconocer. Es lo que pasó aquí. Como los hermanos de José, que después de ese primer encuentro regresaron a su tierra y sufrieron por años. Así Israel, ahí en Hechos 7, está a punto de rechazar a Jesús. Y van a pasar años, unos 2000 años sufriendo en el mundo. Pero fue porque ellos rechazaron a Jesús. Pero de todos modos pudieron haber recibido a Jesús en Hechos 7, exactamente como lo hicieron los hijos de Israel allí en Génesis. Como José se reveló a sus hermanos, Jesús se estaba revelando por medio de la predicación de Esteban y el convencimiento del Espíritu Santo. ¿Pero qué hicieron? No querían. Y digo por medio del Espíritu Santo porque eso es lo que dice Juan. Juan 16:8 dice: y cuando Él, o sea, hablando del Espíritu, venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién lo va a convencer? El Espíritu Santo. De justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veáis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, cuando Esteban estaba predicando, el Espíritu Santo estaba redarguyendo, estaba haciéndolo ver el paralelo que había. Pero no quisieron entender, no quisieron escuchar, se comenzaron a resistir. Así que vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver en el versículo 17 al 29, los israelitas y ese rechazo, el rechazo que tuvo Moisés. Y la historia de Israel, hermanos, es la misma con Moisés. Y vamos a ver cuando Él se manifiesta a ellos en el versículo 25. La primera vez a los 40 años de edad, ¿qué pasó? Lo rechazaron. Y vamos a ver en el versículo 30 al 37, no fue hasta esa segunda vez que lo reconocieron quién era, como el gobernador, como el juez que Dios había establecido para ellos. Pero no nos estamos adelantando un poquito, así que veamos la lección que Esteban da aquí respecto a este rechazo de Moisés. Vamos al versículo 17 de Hechos, 17 al 19. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. La historia sucede durante un tiempo de opresión bajo los gentiles, un cuadro de Israel allí en la esclavitud. Pero si vamos a los judíos, al pueblo de Israel, diríamos un cuadro de que estaban siendo en esclavitud bajo el dominio de Roma durante la primera venida de Cristo. Con Israel estaban bajo Egipto. Y cuando viene Moisés, no lo reconocen. Ahora, en los tiempos de Jesús viene. ¿Qué estaban? También estaban de esclavos, aunque no querían admitirlo. Estaban dominados por el imperio romano. Y tampoco, al igual que a Moisés no lo quisieron, tampoco a Jesús lo quisieron reconocer. Ahí va el paralelo. Ahí va bien. Sigamos versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. El redentor de ese tiempo se cría todos esos días. ¿Dónde se cría? Entre los hombres. Igual acá. Con Jesús pasó lo mismo. ¿Se cría acá? ¿O no se cría acá? Sí. Sigamos ahí, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Como Moisés, Cristo se manifestó a sí mismo entre los hijos de Israel. Se manifestó como el Redentor, el que daría libertad a los cautivos. Pero tampoco. ¿No fue eso? ¿No es nuestro Redentor? Claro, es lo que era también Moisés.
Sigamos, versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Los judíos no entendían que Dios iba a usar a Moisés para liberarlos. No. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Qué pasó? Lo rechazaron. ¿Quién lo ha puesto como gobernante y juez sobre Israel? ¿Quién? ¿Quién te ha puesto? Pues Dios. El versículo 35 es lo que dice. Dios no se puso solo. Dios lo puso a Moisés, lo escogió así. Y es exactamente como Israel allí en Egipto con Moisés. También sucede lo mismo Israel bajo Roma. Rechaza al Redentor, rechaza al Libertador que Dios envió, porque fue el Padre quien envió a su Hijo. No se mandó a sí mismo, fue el Padre quien envió a su Hijo. ¿Pero quién te crees? Ya me parece escuchar esas voces. Por eso ahí en Juan 19:15 cuando dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Qué significaba? Que no estaban reconociendo el señorío de Cristo. ¿Quién te va a poner a ti como rey? A vuestro rey de crucificar. Dice: no tenemos ese rey. No lo reconocieron. ¿Quién te puso como nuestro rey? No, nosotros tenemos nuestro rey que es César. Imagínense. Idólatras. Versículo 29, sigamos ahí en Hechos. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Qué precioso, porque esto nos va a ayudar. Después del rechazo, Moisés se va a una tierra lejana, mientras Israel seguía sufriendo en Egipto bajo los gentiles. Y vemos lo mismo otra vez, un cuadro de Cristo y la oportunidad que ya acabamos de ver en Hechos 7 de recibirlo, pero fue rechazado. Como en los evangelios, fue rechazado una vez más. Y ya se fue a una tierra lejana. Ya Cristo no está. Fue rechazado. ¿Pero dónde se fue? Pues al tercer cielo. Mientras Israel sigue padeciendo. Israel sigue sufriendo bajo los enemigos de Roma. Esteban está ofreciendo el reino. Está ofreciéndoles al rey. Exactamente como lo hizo Pedro. No sé si ustedes recuerdan. Ahí en Hechos 3:19, que lo hemos ya estudiado. He aquí, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esteban sabe que la profecía del cuadro ya se puede cumplir. Ya puede cumplirse, pero Israel tiene que recibir a su Redentor, si así lo quiere. Pero él sabe también que tienen que arrepentirse, y es por eso que va llegando a esta dura aplicación en los últimos versículos de este capítulo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tienen que hacer? Primero tienen que reconocer lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Pues mataron al Mesías. Eso es lo que hicieron. Luego, ¿qué tienen que hacer? Tienen que humillarse delante de Dios, tienen que arrepentirse, y si no, pues si no lo hacen, será como Moisés. Moisés pasó muchos años lejos de Israel, mientras que los judíos seguían siendo castigados allí en Egipto. Es lo que pasó. Y lejos de Israel, ¿qué hizo Moisés? Moisés tomó una esposa gentil. ¿Sí o no? La esposa de Moisés era gentil, no era judía. Tomó una esposa gentil y tuvieron hijos. Escuche bien este paralelo, está precioso. Ya que en Hechos 7 Israel está a punto de rechazar a su Redentor, a rechazar a Jesucristo, al matar a Esteban, que es el mensaje que Dios le estaba dando la oportunidad. Y Jesús los va a dejar sufriendo
por unos 2000 años mientras él toma a una esposa gentil. ¿Quién es la esposa gentil? Pues la iglesia. ¿Qué tal? ¿Está precioso o no el pasaje? De esto está hablando. Pero todo es porque ellos rechazaron. Hermanos, ¿y qué hace con esta nueva esposa que tiene Jesús? Moisés dice que tuvo 2 hijos. Jesús, el Mesías, con esta esposa lleva frutos. Tiene muchos hijos, de los cuales son parte usted y yo. Fíjense, van viendo la relación, van viendo los paralelos. ¡Qué tremendo! Israel, hermanos, por la dureza del corazón, escogió todo el sufrimiento que ha experimentado desde los tiempos de Jesús y aún antes. Así como con José, por envidia, no quisieron someterse al que Dios estableció como siervo y salvador del mundo. Cuando José les contaba un sueño, saltaba la envidia de inmediato. Ustedes lo saben si han leído el pasaje. La envidia. Pero luego que viene con Moisés, pues con Moisés también rechazaron al que Dios había puesto para que sea el gobernante y juez de ellos. Lo rechazaron. Pero ¿qué tal de nosotros? ¿Qué tal de nosotros con nuestras actitudes? ¿Qué tal de nosotros con nuestra falta de compromiso? ¿Qué tal de nosotros con nuestra, a veces, pereza? ¿Qué tal con nosotros? ¿Qué tal si escucháramos este versículo 51? No lo vamos a estudiar. Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué de nosotros? Tal vez estamos comportándonos como Israel, siempre resistiendo y resistiendo y resistiendo al Espíritu Santo. No, amados hermanos, no podemos continuar una vida de esta manera. Que cuando el Espíritu Santo está dando convicción de pecado, tenemos que acercarnos con arrepentimiento. Tenemos que acercarnos reconociendo que verdaderamente hemos fallado ante el Señor. No, amados hermanos, no podemos seguir viviendo resistiendo al Espíritu y esa convicción en cuanto a cuál es la voluntad de Dios y lo que quiere que usted haga con su vida y con su tiempo y con todo lo que usted tiene, con todo lo que Dios le ha dado. No sigamos. Porque cuando Dios te dio algo para que tú puedas edificar el cuerpo de Cristo y no lo estás haciendo, te estás resistiendo al Espíritu Santo. Cuando Dios muchas veces te levanta temprano a hacer oración y prefieres la cama y seguir durmiendo antes que orar, te estás resistiendo al Espíritu Santo. Cuando Dios te dice, yo anhelo que tú estés en mi casa, quiero escuchar y deleitarme de tu voz, con esa voz que tú me puedas elevar cantos espirituales, y tú no lo haces y prefieres quedarte en la casa porque hay otras actividades, te estás resistiendo al Espíritu Santo. Cuando la voz de Dios te dice, yo te he dado el ministerio de la reconciliación, por tanto ve y predica, por tanto ve y gana almas, por tanto sigue hablando, no te calles, y predica uno y predica otro y predica otro, y aunque te rechacen como a mí me rechazaron, tú sigue predicando porque esa es mi voluntad, y no lo haces, estás resistiendo a la voz del Espíritu Santo. Cuando tú eres un servidor que está sirviendo en un departamento y te dices necesario que tú puedas ponerte ahí en la brecha clamando a favor del departamento que he puesto en tus manos, pero tú ni siquiera te acuerdas de orar, estás resistiendo a la voz del Espíritu Santo. Hermanos, lo opuesto a resistir al Espíritu Santo es someterse a Él. ¿Y qué vas a hacer con la palabra?
Porque uno no le sirve a Dios, ni vienes a la casa de Dios porque tienes las más ganas, tantas ganas de estar. Porque a veces no tienes ganas. Pero vienes porque es la única manera de que tu alma sea edificada. Y que tus heridas sean sanadas. Y que tu corazón sea transformado en un corazón sensible para con Dios. Lógicamente que uno que es hijo de Dios, lo que más anhela y debería anhelar es estar en la casa de su Padre. Pero no siempre estamos en el mejor nivel espiritual. A veces como que algunos andan de capa caída. A veces son por cualquier cosa. No, hermanos, no podemos seguir así. Porque cuando nosotros somos desobedientes, no, si yo estoy en mi casa y no hago mal a nadie, yo estoy bien con Dios. Mentiras, porque la Biblia dice claramente que no te debes dejar de congregar. Y cuando tú dejas de hacer eso, estás resistiendo a la voz del Espíritu Santo. Y cuando muchas veces el Espíritu Santo te habló a tu vida y te dijo, hey, ve y pide perdón, y no has ido, estás resistiendo a la voz del Espíritu Santo. Olvidándote que dice la Biblia que si nosotros no somos capaces de perdonar, pues ni busquemos que Dios nos perdone. Tenemos que someternos a su palabra. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Vemos un ejemplo de alguien que se resiste, de un pueblo, de una nación que se resiste. ¿Cuántas veces te has resistido tú a someterte a la voluntad de Dios? Y el poder someterse y el poder hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros requiere cambios de comportamiento, cambios de parecer, de carácter, de prioridades. ¿Por qué no viene, hermano? Vamos a la iglesia. No, es que fíjate, hay un campeonato de fútbol y estamos jugando la final. A tonterías dan la prioridad. Una vez alguien me dijo así. Terminó la final, van a jugar la segunda y tercera final y no llegó nunca a la iglesia. Porque ya su corazón estaba corrompido con la maldad de todos los que le rodeaban. Eso es por no desprenderse de esas amistades que muchas veces lo que hacen es llenar de cizaña el corazón. ¿Por qué vas tanto a la iglesia? No seas demasiado espiritual. Si Dios te va a amar igual, te va a salvar. Es lo que tú crees. Israel lo rechazó. Dios no se quedó tranquilo, también lo rechazó. Lo acabamos de ver. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser rechazados por Dios? Porque evidentemente, si Dios nos está dando un mensaje como esto, es que hay algo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque nos hemos estado resistiendo a su Espíritu Santo. Porque el resistir al Espíritu Santo traerá sus consecuencias tarde que temprano. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero eso no implica que su misericordia siga por siempre. Que su paciencia continúe. Recuerde que así como el resistir al Espíritu trae consecuencias negativas, el someterse a su palabra traerá bendición. Mejor es humillarse, hermanos. Humillarse ahora. Mejor es someterse al señorío de Cristo. Mejor es sacar tiempo para leer la palabra. Mejor es sacar tiempo para poder orar ahí en la casa. Mejor es sacar tiempo para estar los días martes de oración acá en su casa o en una oración congregacional.
Pero a veces los afanes del mundo nos distraen tanto y nos llenamos de tanto que ya no tenemos tiempo. Nos llenamos de tantas cosas que ya no sacamos tiempo, no tenemos el tiempo para Dios. Hermanos, es mejor obedecer antes que hacer nuestra propia voluntad. Recordando que aunque nosotros tal vez hagamos la pataleta del siglo, ¿sabe qué? Dios sigue teniendo autoridad. Y su palabra se va a cumplir aunque nosotros sigamos resistiéndonos. Aunque tú te resistas, Él sigue siendo Dios por toda la eternidad. ¿De qué sirve que al igual que el pueblo de Israel te resistas? ¿De qué sirve que quieras hacer las cosas con tu propia voluntad, con tu propio criterio, con tu propio razonamiento? ¿De qué sirve que tú puedas seguir caminando si quieres seguir resistiéndote a lo que Dios te está llamando a hacer? Y no hablo solamente de obras espectaculares, de que lo que Dios te llamaba a hacer, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, un buen esposo, un buen hijo, una buena esposa, un buen hermano, un buen siervo para la gloria de su nombre. A eso es lo que Dios te ha llamado. No te llamó para hacer grandes cosas, porque las grandes cosas las hace Él, porque Él es todopoderoso. Él está esperando que tú te dejes usar para que Él manifieste su gloria a través de tu vida. Las cosas grandes no las haces tú. El hombre se ufana. Pero no hace nada. Muchas veces los predicadores dicen: yo hice tanto y tengo tantas campañas y tengo y tantas iglesias y no sé qué y que no sé cuánto. Pero el hombre no hace nada si no es por el poder de Dios. Lo único que tenemos que hacer es someternos en obediencia a su palabra. Si ya no seguir resistiéndonos, sino comenzar a obedecer, de tal manera que podamos recibir su bendición. ¿Cuántos quieren enfrentarse